Desde las gélidas llanuras del Polo Norte, les saluda el lobo solitario. Esta ocasión vamos a acudir a lo que es básico para ser buenos cristianos. Para lograr ser buenos cristianos, después de lo que les he narrado, de lo que les he comentado a través de 46 grabaciones. Voy a sintetizar de alguna manera aspectos que van a ser guías muy importantes para sus vidas. Entonces es muy coherente y muy definitivo que en este momento traten de entender la síntesis que yo les doy, sobre todo iniciando con las guías espirituales. Las guías espirituales para ser buenos cristianos, ¿cuáles serían? Ustedes pueden tener ya una idea qué es lo que se requiere de todo lo que les he comentado, qué es lo que se requiere para ser muy buenos cristianos. Porque de hecho hay millones y millones, cientos de millones de cristianos, más de 2,000 millones. Bueno, pero para ser buenos cristianos vamos a tomar ciertas reglas definitivas o aprendernos o practicar, entender lo siguiente. Esas guías espirituales serían las siguientes. Primero, los mandamientos de Dios se obedecen, no se limitan. Para cumplir, debemos respetar y no aparentar. Lo que aseguró Jesucristo no se reclama ni se duda. Quien cree en Dios no necesariamente le sirve. Para servir a Dios debe uno despojarse primero de las riquezas materiales. Quien no le sirve no cree realmente en Él, solamente lo necesita. Tener fe, verdadera fe, es por amor, no por temor. Quienes aprenden a servir y enseñar la palabra de Dios, sin ser elegidos por Él, y sí por los hombres, terminarán por no entender su mensaje. Quienes entiendan la palabra de Dios porque fueron elegidos, están comprometidos para seguir a Jesucristo. Para encontrar la paz espiritual, se debe nacer, madurar y obtener el equilibrio emocional. Quien no es capaz de perdonar el daño recibido en su vida, no está preparado para recibir a Dios. A Dios y a Jesucristo no se les debe amar terrenalmente, se les debe honrar y respetar con un sentimiento superior. Esas son las guías espirituales que yo les comento, que yo les sugiero. Tomen muy en cuenta, tomen muy en consideración, considérenlas como parte de su vocación para llegar a ser buenos cristianos. Por eso, cuando yo acudo a ustedes con estas grabaciones y con la firme convicción, con toda la humildad y sencillez que me enseñó Jesucristo a través de su evangelio, yo le digo a Dios y me dirijo a Él y le digo: Señor, te pido
cuando yo entré cuando yo me enamoré de la palabra de Dios, cuando yo me enamoré de la bondad de Jesucristo, entonces yo le dije a Dios: Señor, te pido, quiero ser sembrador de tu palabra. Señor, te pido, hazme llegar a corazones buenos y rectos para que la semilla dé fruto bueno. Señor, te pido, quiero saber los misterios del reino de los cielos y enséñame con tu palabra a ser niño para estar a tu lado. Esos 3 conceptos que le pedía a Dios me han enseñado mucho. Ahora bien, vamos a algo que es fundamental. Yo les voy a señalar los mandamientos que para mí son los fundamentales. De los 10 mandamientos que entregó Dios cuando se le mencionaba como Jehová en el Antiguo Testamento a Moisés, estos son para mí los mandamientos de Dios, confirmados por su Hijo Jesucristo. Y así habló Dios ante su creación. Primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tercero, no matarás. Cuarto, no cometerás adulterio. 5, no hurtarás. Sexto, no dirás falso testimonio. Y séptimo, honrarás a tu padre y madre. ¿Por qué me quedé en el séptimo? Bueno, porque no me convencía el contenido de los otros 3 y no porque yo rechace lo asignado por Dios a Moisés, sino porque, sin faltarle a Dios y mucho menos tampoco a Jesucristo, creo que el número 7, que es bíblico, cuando dice que honrarás a tu padre y madre, resulta ser fundamental. Enseguida también les voy a dar una larga lista de las ordenanzas de Jesucristo que complementan estos mandamientos de Dios. Así lo siento yo, así lo investigué yo, así lo fui detectando cuando me permitió Jesucristo virtualmente, imaginativamente, si ustedes quieren, acompañarlo en esa peregrinación de tan poco tiempo que decidió hablarle al pueblo de Israel, a los judíos y al mundo entero de ese gran mensaje que le había encargado su Padre Dios. Estas son las ordenanzas de Jesucristo. Primero, y lo dijo él en todo el Evangelio, lo seguí y lo detecté. Esto lo dijo él, ninguna frase que les diré la he inventado yo o la he diseñado yo para desvirtuar o para equivocarlos o para conducirlos. Esta es una actividad, esta es una misión de prédica, de divulgación, que lo hago con toda honestidad, con toda sencillez, con toda humildad, sin esperar nada de nadie. Simplemente cumplo con mi deber de buen cristiano. Primero, dijo Jesucristo, arrepiéntanse de sus pecados. Segundo, sean pobres de espíritu. Tercero, consuélense con llorar. Cuarto, los bondadosos recibirán herencia, sean mansos. Quinto, no les preocupe tener hambre y sed. Sexto, sean misericordiosos. Séptimo, verán a Dios los que tengan sentimientos limpios. 8. Quien persigue serás hijo de Dios. Quien pacifique será hijo de Dios. 9. Los perseguidos por la justicia sin ser culpables, es de ellos el reino de los cielos. 10. Serán bendecidos quienes sean perseguidos u ofendidos por mi nombre.
11. No jurarán de ninguna manera. 12. No se resistan a la maldad. 13. Aceptemos con docilidad cualquier ofensa. 14. Quien quiera quitarles algo, darles más. 15. Quien nos pidió, darle. 16. Quien nos pida prestado, no rehusarnos a ello. 17. Amen a sus enemigos por más daño que les hagan. 18. Bendigan a quienes les maldicen. 19. Hagan el bien a quienes les aborrecen. 20. Oren por los que los ultrajan o los persigan. 21. Sean justos dando limosna a los desvalidos. 22. Hagan ver sus buenas obras en nombre de la sinceridad y de la humildad. 23. El que enseñe los mandamientos será llamado grande en el reino de los cielos. 24. Serán enjuiciados quienes se enojen con sus semejantes. 25. Serán enjuiciados quienes digan necios, presuntuosos o ridículos a sus semejantes. 26. Oremos solamente el Padre Nuestro en secreto. 27. Ayunemos en secreto. 28. Aceptemos con humildad la existencia del reino de los cielos. 29. Miremos las cosas y las acciones de los demás con bondad y limpieza. 30. Eliminemos de nuestra vida la soberbia, la ambición y la codicia. 31. No trabajemos excesivamente y aprendamos a vivir con modestia, sin anhelar o desear con exceso los placeres o el dinero, las comidas, bebidas o maneras de vestir. 32. No juzguemos a los demás y respetemos sus aciertos y errores. 33. Para recibir bondad, buen trato, que nos acepten, que nos amen, debemos dar, aceptar y amar. 34. Cuidarse de aquellos que traten de llevarnos al camino equivocado del mal. 35. Sean creyentes verdaderos y buenos cristianos para no ser abandonados por Dios. 36. Cualquiera que mire a una mujer u hombre para codiciarla o codiciarlo, encontrándose estos con otro ser comprometidos ante Dios bajo el sacramento del matrimonio, ya adulteró con ella o con él en su corazón. De esa forma serán echados al infierno. 37. La mujer u hombre serán repudiados solamente por causa de fornicación. 38. Existirá divorcio espiritual o anulación automática del sacramento del matrimonio cuando existe adulterio por repudio. 39. Cuando alguien lastime tu mejilla, da la otra. 40. Quien te obliga a hacer una vez las cosas, realízalas 2 veces. 41. No hagas tu oración de pie o hincado. 42. Ora en secreto y en tus aposentos con la puerta cerrada. 43. No ores con repeticiones, solamente orarás así. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdona nuestras deudas, como también perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Les repito, esto está en Mateo, artículo 6, versículo del 9 al 13. 44. Quien ama a la riqueza no ama a Dios. 45. Pidan, busquen y llamen. Si se lo merecen, les darán, hallarán o les abrirán. 46. Hagan para los demás lo que quieran para ustedes mismos. 47.
eviten caer en la perdición, porque pocos lo evitarán. 48. Rechacen a los falsos profetas, por sus actos los conocerán. 49. No entrará al reino de los cielos quien me llame Señor, Señor, sino el que lleva a cabo y respeta la palabra de mi Padre. 50. Dejen que los muertos entierren a sus muertos. 51. Solamente el Hijo del Hombre podrá perdonar los pecados en la tierra. Esto está en Mateo, artículo 9, versículo del 6 al 8. 52. Misericordia quiero y no sacrificio. Por ello deben siempre arrepentirse sinceramente del mal que hagan, restaurando el daño. 53. El que no está conmigo, contra mí está, y el que está en mi contra, con mi Padre no es. 54. El que ama a su padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Esto está en Mateo, artículo 10, versículo 37. Todo pecado o blasfemia podrá ser perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonado. Esto está en Mateo, artículo 12, versículo 31. El 56. El que hable contra el Espíritu Santo, o sea, la palabra de Dios, no le será perdonado nunca. Esto está en Mateo, artículo 12, versículo 32. 57. Por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. 58. Lo que contamina al hombre son los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. 59. Si no se transforman en niños, no entrarán al reino de los cielos. 60. Cualquiera que reciba un niño, me recibe a mí. 61. Cualquiera que haga tropezar a algún niño, será echado en el infierno de fuego. Esto lo dijo Jesucristo en Mateo, el artículo 17, versículos del 6 al 9. 62. Donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. 63. Mi Padre Celestial hará que paguen sus faltas si no perdonan de todo corazón a sus hermanos de sus ofensas. 64. Lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. 65. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. 66. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro siervo. 67. Cualquiera que haya dejado casas, hermanos o hermanas, o padre o madre, mujer o hijos, o tierra por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Esto lo dijo Jesucristo en el Evangelio de Mateo, artículo 19, versículo 29. 68. Los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Ordenanza 69 de Jesucristo. Todos los que tomen a espada perecerán. 70. Difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. 71. Mi casa, casa de oración será llamada. Esto se refiere a las iglesias, a los templos y a los centros de oración. 72. Todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis si lo mereces. 73. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Esto está en Mateo 22, versículo 32. 73. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Se los digo nuevamente. 74. Solamente uno será maestro, el Cristo, y todos vosotros sois humanos. No seáis llamados maestros. 75. El que se enaltece será humillado,
y el que se humilla será enaltecido. 76. El que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. 77. El buen cristiano, al que tiene, le será dado y tendrá más. Al que no cree o es mal cristiano, y al que tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Esto está mencionado en el Evangelio de Mateo, en el artículo 25, versículo 35. 78. Den de comer al hambriento, de beber al sediento, de aceptar a quien no tiene dónde protegerse, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Esto está en Mateo, artículo 25, versículo 35. 79. Cubran al desnudo, visiten al enfermo, consuelen al encarcelado. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermé y me visitasteis, en la cárcel vinisteis a mí. Eso es en Mateo, artículo 25, versículo 36. Ordenanza 80. Cuando regrese como hijo del hombre, me llevaré al buen cristiano, y a otro que no lo sea dejaré. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Esto lo dijo Jesucristo en Mateo, artículo 24, versículo 40. Ordenanza 81. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Esto está en Mateo, artículo 25, versículo 46. Ordenanza 82. Aquellos que a los niños no protejan del abandono, les den comida y agua, los vista, los cure y les evite el encarcelamiento, es como si a mí me lo hicieran. De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. Esto es en Mateo, artículo 25, versículo 45. Ordenanza 83. Donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Esto está en Mateo 26, del versículo 6 al 13. O sea, cuando Jesucristo fue ungido en Betania. Finalmente, la última ordenanza de Jesucristo, la 84, que suma 12. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Estas han sido las ordenanzas de Jesucristo. Tómenlas en cuenta, hagan de ella su fuerza, hagan de ella su guía. Que Dios los acompañe.